verso 17 al 25. Amén. ¿Ya estamos? Vamos a darle lectura al pasaje de forma alternada. Dice de la siguiente manera: y aconteció un día que él estaba enseñando, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra. Declaramos, Señor, que es una espada de dos filos, una espada de dos bocas, lo que tú has escrito, Señor, y lo que estamos declarando hoy para la iglesia. En el nombre de Cristo la recibimos con la seguridad, Señor, que tú te vas a glorificar en nuestras vidas a través de ella. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hemos estado hablando sobre la importancia de discernir y de entender las atmósferas, los climas, los ambientes. Y para eso no se necesita ni ser muy inteligente, ni tener mucho sentido común, simple y sencillamente un poquito de lógica, que los climas y las atmósferas, lo que ellos establecen es lo que tú recibes. Si tú estás en una atmósfera calurosa, pues vas a sentir calor. Si estás en una atmósfera fría, en un clima, en un ambiente frío, pues vas a recibir frío. Eso creo que lo entendemos sencillamente. Pero yo quiero llevarlo a los aspectos espirituales. ¿Cómo tenemos que discernir y entender esos climas y esas atmósferas espirituales en las que nos movemos y que inevitablemente recibimos lo que la atmósfera nos está dando? Y lo que el Señor Jesús está haciendo en este pasaje, dice la Escritura que está en esta casa y el poder está sobre él. Diga conmigo, el poder está sobre él para sanar. Eso dice la Escritura que estaba sucediendo en esta casa, porque Jesús tenía como propósito establecer el reino de Dios en la tierra. Cuando él dijo que el reino de los cielos se había acercado, esa era la oración de él también. Dice la Escritura que él oraba y decía: venga tu reino. Y el reino de Dios es una atmósfera. Es una atmósfera llena de cultura, de principios, de sistemas, de formas, que era la atmósfera
que en el huerto predominaba cuando Adán y Eva fueron creados y estaban en esa atmósfera. Dice la Biblia que tenían una relación con Dios continua, permanente, estrecha, profunda. Eso era lo que hacía que el huerto fuera relevante. Los historiadores no han encontrado dónde estuvo el huerto o el Edén, aunque hay referencias, porque acuérdese usted que ese Edén o ese huerto estaba rodeado de ríos que existen hasta hoy, que es el caso, por ejemplo, del río Éufrates o el Tigris o Hiddekel. Eran los ríos que pasaban alrededor del huerto, aunque el huerto físicamente no se ha encontrado, porque lo que los teólogos concluyen es que el huerto realmente era X lugar, X terreno. Lo que hacía que el huerto fuera relevante era la presencia de Dios en ese lugar. Cuando el hombre desobedece, la presencia se regresa al cielo, se va al cielo, y el huerto es meramente un terreno común y corriente. Es decir, que lo que hace que el huerto sea importante, significativo, es la presencia de Dios. Es lo mismo que sucede en tu vida, es lo mismo que sucede en tu casa, es lo mismo que sucede a los lugares que vamos. Lo que marca la diferencia, lo que hace que eso sea otra cosa, es el toque de la presencia de Dios a un lugar, a una persona, a una familia, a una casa. Es la presencia de Dios la que hace la diferencia. Así que la atmósfera que cubría el huerto era esa presencia de Dios que se perdió y se regresó al cielo. Entonces Jesús vino anunciando ese reino de los cielos, que literalmente cuando él oraba y decía venga tu reino, lo que él estaba diciendo es que esa atmósfera del cielo venga a la tierra y la tierra sea cubierta por esa atmósfera celestial donde hay, dijimos, sistemas, culturas, principios, cosas que hacen que el ambiente sea favorable para la manifestación de Dios. ¿Por qué? Porque dijimos que lo que hay en el mundo después de la caída de Adán es que hay tinieblas. La oscuridad cubrió la tierra y Éxodo nos habla de esas tinieblas como una densa oscuridad, como una pesada oscuridad. La palabra hebrea para tinieblas es la palabra hoshek, y en griego es la palabra escoto o escotie, que es exactamente lo mismo. Es oscuridad gruesa, pesada, a grado tal que se puede palpar, una especie como de neblina. Si ha tenido la oportunidad de estar en lugares donde la neblina no te deja ver más allá de tu mano, si ha conocido esa espesura de neblina, bueno, esas tinieblas, esa oscuridad de la que Hoshek nos trata de explicar a través de su etimología en el hebreo o en el griego, es que es una oscuridad pesada. En el Éxodo dice la escritura que era tan pesada la oscuridad que se podía palpar. Se podía palpar la oscuridad. Sin embargo, Dios no lo creó a usted para vivir en tinieblas, para vivir en oscuridad. Dios nos creó, dice la escritura, para ser hijos de luz. Amén, eso dice Isaías. Levántate y resplandezca sobre ti su luz, porque la gloria de Jehová ha venido y ha caído sobre ti. Para eso fuimos diseñados por Dios, para que la luz resplandezca en nosotros. Sin embargo, podemos percibir lo pesado de la oscuridad, de las tinieblas allá afuera. Es una pesadez horrible. Le he explicado que Hoshek también quiere decir tinieblas, también quiere decir ignorancia. Una persona ignorante es una persona que está en oscuridad, que está en tinieblas. Por más que le expliques lo que sucede en la luz, no lo va a entender, porque nunca ha visto la luz, porque no sabe lo que es caminar bajo esa claridad de la luz, y por más que usted le quiera explicar, no lo va a entender. Está en oscuridad.
Y no importa qué tan educado sea, no importa si tiene una licenciatura, una maestría, un doctorado. Yo le he explicado a usted que esa es la cultura de la noche. La cultura de la noche, la cultura de las tinieblas es así. No importa cuánta educación tengas, finalmente estás en oscuridad. Por eso es que cuando nos enteramos de personas de un nivel alto, por ejemplo, ¿alguien recuerda aquí a Silvio Berlusconi, expresidente italiano? Tú dices, Berlusconi, un presidente de un nivel muy alto, reconocido a nivel mundial, y tenía prácticas depravadas, orgías con niñas. Está acusado en Italia y ha sido apresado porque tiene prácticas con niñas menores de edad. Y tú dices, esa es la educación, esa es la cultura de la noche. Porque mucha gente piensa que por la educación y la cultura las personas deben de corresponder a esa educación. No, si es de la noche. Solo la cultura de la luz, solo la cultura de Dios, solo la cultura de la vida es lo que hace que las personas puedan tener calidad de vida. Y no importa si solamente se sabe un texto de la Biblia, no importa si solamente sabe una pequeña oración. Cuando ese texto que sabes de la Biblia es injertado en tu corazón, es injertado en tu mente, comienza a producir vida, comienzas a producir luz a donde quiera que vas. Eres un generador de vida y de luz. Amén. Denle un aplauso a Cristo. Eso es lo que Él ha hecho en nosotros hoy. Venga tu reino. Venga tu atmósfera, la atmósfera que está en el cielo, venga a la tierra. Esa debería ser nuestra oración. Venga tu atmósfera a mi casa. Venga tu atmósfera a mi vida. Venga esa atmósfera del cielo a mi empresa, a mi negocio, a mis actividades. ¿Por qué? Porque esa es la atmósfera propicia donde Dios se manifiesta. Dios se manifiesta en esa atmósfera. En la atmósfera de oscuridad y de tinieblas, Dios no está. Iglesia, así como usted puede distinguir una atmósfera contaminada, sucia, deprimente, cuando las personas están peleándose, insultándose, discutiendo, cualquiera lo percibe. Cualquiera se da cuenta que esa atmósfera es desagradable. No necesita alguien para decirte, ¿ya viste que es feo discutir? Porque mira lo que pasa. No, tú lo percibes, lo entiendes en tu ser interior, que ese ambiente es desagradable y no quieres estar ahí y no te gusta. Así como lo percibes, también puedes percibir. Bueno, lo percibes y no quieres estar ahí, ¿verdad? Porque yo le he dicho, yo no me puedo imaginar a una persona que le guste el conflicto, la contienda, el pleito, la disensión. Sin embargo, existe ese tipo de persona. Amén. Dice la Biblia que el necio es el centro de la contienda. Escúchame. No hay problemas. Llega el necio y hay problemas. No hay discusión. Llega el necio y hay discusión. No hay conflictos de ningún tipo en la casa, en el trabajo, donde sea. Llega el necio y ahí hay discusión, conflicto, contienda. Y tú dices, pero todo estaba bien, todo estaba tranquilo. Sí, pero el necio es un portador de tinieblas, es un portador de oscuridad, porque dijimos que es tinieblas, ignorancia. Es un portador de oscuridad. Diga conmigo, yo soy un portador de luz. Amén, gloria a Dios. Esta atmósfera de la que el Señor Jesús es portador a donde quiera que va, le dije, Él quería establecerla en la tierra, pero la Biblia dice que Él vino a establecer el reino, pero no lo recibimos. El mundo no lo recibió, no lo quiso, no quiso la luz, no quiso la claridad, no quiso la transparencia. El mundo, dice la Escritura, amó más las tinieblas que la luz. Y lo despreciaron y lo rechazaron. Y entonces le he explicado que el reino que debió establecerse hace 2000 años, cuando Cristo vino, se postergó hasta el periodo apocalíptico, hasta el periodo milenial.
La Biblia nos habla de un milenio donde va a haber un reino de justicia, de paz, de amor, donde va a haber una atmósfera que va a cubrir toda la tierra, que va a regenerar todo el planeta. Escúcheme lo que le estoy diciendo. Este planeta va a ser reciclado, se va a hacer pedazos, se va a colapsar todo y va a ser reciclado para que el periodo milenial podamos ver a todos esos animales que el mundo ya los tiene como extinguidos. Vamos a ver en su esencia un león, un tigre. Vamos a convivir con ellos como en el principio, como en el origen de todas las cosas. ¿Por qué? Porque la atmósfera de Cristo, del reino, va a bajar a la tierra y va a regenerar todo, va a reciclar todo y va a volver a funcionar como en el principio. Y usted y yo lo vamos a ver. Dice la Biblia que esa atmósfera será tan maravillosa que los niños jugarán con las serpientes, con los leones, con los tigres. Será glorioso, ¿no? ¿Cuántos le tienen miedo a un perro? Pues no va a existir ese miedo a los perros. A las ratas, ¿cuántas le tienen miedo? Que si yo no tengo miedo, pastor, es pavor nada más. Así dice, así se justifica siempre la gente miedosa. Es puro pavor, no es miedo. Todo eso, cuando esté la atmósfera del cielo en la tierra, será diferente. Ahora quiero llevarlo al texto porque quiero que vea cómo Jesús llega a una casa y crea una atmósfera donde Él se va a manifestar. Él va a manifestar su poder en una atmósfera favorable. ¿Por qué? Vayamos al texto. Mire lo que dice la Escritura. Verso 18. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Estos hombres, dice la Escritura, que es muy probable que eran amigos o conocidos del paralítico, pero aplicaron un principio que es uno de los principios más poderosos en la vida, en el mundo, y se conoce como el principio del acuerdo. Diga conmigo, el principio del acuerdo. Jesús dijo, si 2 o 3 se pusieran de acuerdo en algo, creyéndolo, van a hacer que eso suceda. ¿Sabes qué no sucede? Que no te puedes poner de acuerdo ni contigo mismo, menos con 1, menos con 2 o 3. Ni contigo estás de acuerdo porque piensas una cosa y sientes otra, porque sientes una cosa y hablas otra. Ni siquiera contigo estás de acuerdo. Estos hombres se pusieron de acuerdo simplemente y dijeron, vamos, Jesús está en una casa y en ese lugar puede Él hacer un milagro. Ese lugar que Él escogió para, dice la Escritura, que tenía poder en ese lugar, lo había escogido para manifestar su poder sanador. Esos hombres se pusieron de acuerdo para que este hombre fuese llevado ahí. No contaban con lo que iba a suceder, con el escenario de oposición que había en el lugar, pero sí contaban con el principio del acuerdo. Dice el profeta que cómo pueden andar 2 juntos si no estuvieren de acuerdo. ¿Cómo? No, sí pueden andar, solamente que no van a lograr nunca nada. Sí pueden andar, pero solamente que no van a poder concretar algo real. Sí pueden andar, pero realmente están juntos, pero no están unidos. Y lo que sucede aquí no es que están juntos meramente, sino que también están unidos. Y unidos en esa unidad, en esa disposición, es como toman al paralítico. Ahora, la segunda cosa que tú ves aquí es que nunca en ellos hay una discusión. Nunca. Es más, el paralítico
nunca dice nada hasta que es sanado. Y lo que dice es para dar gracias y glorificar a Dios. O sea, el paralítico no es el tipo de persona que tú conoces que está enfermo y que cuando está enfermo, a ver a qué horas traes el medicamento, a ver a qué horas me llevan al médico, ya mira cuánto tiempo me tienen aquí esperando. No es ese tipo de enfermo. No es el tipo de enfermo que está renegando, porque a mí pues, hay gente que se porta peor y mira, ellos están bien sanos y yo estoy aquí enfermo. No es ese tipo de persona. No es ese tipo de persona que está rodeado de gente que lo quiere ayudar, que lo quiere apoyar, y todavía que lo quiere ayudar, es grosero con ellos, discute con ellos. No es ese tipo de enfermo. Ay, yo pensé que todos iban a decir amén, gloria a Dios. Hermanos, porque en algún momento usted se va a enfermar. Nos vamos a enfermar. Pero si entiendes la manera y la forma como la presencia de Dios se manifiesta, no lo hará en esas atmósferas donde están discutiendo por qué, cómo, quién, cuándo. Había muchas razones para eso. Había muchos motivos. Él se pudo resistir a ir con Jesús. En cuanto llegaron a la casa y vieron que estaba la casa cercada por la multitud de gente que estaba ahí, pudieron haberse ido, pero no reaccionaron así. Acuérdate que había un principio sobre ellos que los estaba llevando a ese lugar, y era el acuerdo. Vamos a estar de acuerdo. No le vamos a abrir la puerta a la oscuridad, a las tinieblas de discusión, de pleito, de contienda. Vamos a cerrarle la puerta y vamos en ese espíritu de unidad a llegar a Jesús. Y mire lo que dice la Escritura que hicieron. Una vez que ya están ahí, se dan cuenta que no está el ambiente favorable. Dice la Escritura, verso 19: pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Diga conmigo, subieron. Cuando vas a cambiar una atmósfera, cuando vas a romper una atmósfera negativa, destructiva, tu mentalidad debe ser siempre hacia arriba. Escúchame, tú debes ir siempre hacia arriba. La mentalidad del perdedor, del derrotado, del Lucifer es siempre hacia abajo. Por eso cuando decimos que Cristo es la respuesta a todas las preguntas de la vida, que Cristo es la respuesta a todas las necesidades de la vida, siempre la respuesta te lleva hacia arriba, la pregunta siempre te lleva hacia abajo. Ese tipo de persona que va por la vida siempre preguntándose, ¿y por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué aquí? ¿Y por qué allá? No necesariamente está mal. Lo que está mal es que mantenga su vida ahí, en lugar de buscar las respuestas en Dios. Y entonces siempre tira hacia abajo. Y todas sus preguntas lo hacen ir hacia abajo. ¿Por qué? Porque la pregunta sin respuesta, ¿qué produce? Gente incrédula, llena de dudas. Y una persona con dudas siempre va a ir hacia abajo. La fe siempre te va a llevar hacia arriba. Siempre te va a llevar a buscar y a depender cada vez más y más de Dios. Estos hombres fueron hacia arriba. Lo que dice el libro de Números sobre esta realidad de ir hacia arriba, Números 13, verso 30. Acompáñame por favor a este texto que es una referencia a lo que le estoy diciendo. Números 13, verso 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego. Diga conmigo, subamos. Y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos.
Capítulo 14, verso 10. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo les heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Escúchenme, hay una atmósfera de incredulidad en esta historia. Hay una atmósfera de duda. Hay una atmósfera de oscuridad, de tinieblas, que no favorece a que la presencia de Dios se manifieste. No favorece a que la gloria de Dios descienda y baje sobre el pueblo. Y es la presencia de estos espías. Estos espías estaban hablando mal, diga conmigo, hablando mal de la tierra que Dios les había prometido. Estaban hablando mal de las cosas que Dios quería darles. Mire, tal vez no te gusta lo que Dios te dio, pero no hable mal. Amén. Hay muchas cosas que a mí no me gustan, especialmente cuando de mi país, especialmente cuando viajo a otros países y ves que todo es tan fácil allá y que aquí todo lo complicamos. Le decía a mi hija, es arquitecta, y le decía: oye, hija, tú vas a Corea del Sur, y en Corea del Sur, todas las banquetas en Corea del Sur, el cordón que nosotros pintamos cada sexenio, lo pintamos de amarillo. En Corea del Sur, desde que lo ponen, está pintado de amarillo. Desde que es concreto amarillo. Nunca lo están pintando cada sexenio. Y tú dices: ¿no habrá alguien que se le ocurra hacer concreto amarillo para no estarlo pintando cada que llueve? Y decía mi hija, bueno, ella tenía sus razones, ¿verdad? Y decía: es que, pues ya sabes, papá, aquí los mexicanos, cómo somos, y que hay que gastar el presupuesto siempre en algo. Le decía: pero como eso te puedo decir 1000 cosas que ves en otros países, tan sencillo, tan fácil, tan común, tan práctico. No, pero aquí venimos a complicarnos todo. Mire, en Corea del Sur ellos son un país productor de manzana. En Asia, la mejor manzana es coreana. Es muy común que tú vayas por las calles y que te encuentres casas de la gente, afuera de sus casas, en su porche, una canasta de manzanas con un letrerito que dice que una manzana equivale 50 centavos de guanes. Los guanes es la moneda coreana. Y no hay quien venda. Tú ves la canasta, tomas la canasta, sacas tus 50 centavos y los dejas en la canasta y te vas. Y ves billetes, gente compra 2, 3 manzanas y ves los billetes ahí en la canasta. Y no hay nadie. No hay nadie. Nadie. Y yo digo, ¿cuándo en México habrá un puesto de quesadillas donde la gente ponga un letrero: quesadillas a 10 pesos? Que llegues, te sirvas, dejes tus 10 pesos y te vayas. Hermanos, y ponemos mallas, electrificamos, ponemos vidrios y de todo, y como quiera se lo roban. Bueno, ellos tienen sus sistemas, sus formas para hacer que eso funcione. Son atmósferas diferentes, y te sientes distinto en esa atmósfera. Así como tú puedes contemplar una atmósfera de bienestar, una atmósfera que te ayuda a ser
tú mismo. Porque no tienes que estarte peleando con el que te está vendiendo kilos de a medio kilo. No tienes que estarte peleando con el que puso una cosa y luego vendió otra. No, nada. Estás en un ambiente totalmente propicio para estar en paz, tranquilo. Iglesia, cuando tu mentalidad va hacia arriba, cuando la luz del evangelio resplandece sobre ti, tú percibes los ambientes inmediatamente de oscuridad y de tinieblas. Y a mí no me gusta la atmósfera de nuestro país de oscuridad y de tinieblas. No me gusta. Le dije que hay cosas que no me gustan y es real. Pero ¿para qué estamos aquí? Para cambiar esa atmósfera. Si no, Dios te hubiera hecho coreano o europeo o gringo. Pero Dios te puso aquí para que rompamos ese techo, subamos hacia arriba y empecemos a crear esa atmósfera de unidad, esa atmósfera de ponernos de acuerdo para que empiecen a cambiar las cosas. Escúchenme, si no lo hace la iglesia, no lo va a hacer ningún partido político. Se los dije y se los he dicho siempre. Esa idea de exterminar la corrupción es una mentira. ¿Sabes por qué? Porque lo único que lo puede exterminar es hasta que el ser humano reconoce la necesidad que tiene de un Dios santo. Hasta que reconoce una ley moral por encima de la de él. Una ley moral que está por encima de la Constitución. Una ley moral que no estableció el ser humano, que la estableció Dios. Y que es Dios el que tiene que regir y gobernar las decisiones del ser humano. Porque las constituciones las hacen como quieren. Amén. Un día le dije a un diputado en un programa, le dije, nuestra constitución está más violada que, bueno, se está grabando, iba a decir cosas inapropiadas y luego ahí queda, ¿no? Pero nuestra constitución ha sido hecha pedazos cantidad de veces, hermanos. La constitución de Estados Unidos solamente ha tenido 38 modificaciones desde su historia, desde su inicio, en toda su historia. Aquí, cientos, si no soy hasta miles tal vez, cientos o miles, y córtale y quítale y añádale y póngale y así. Y en Estados Unidos 30 y tantas modificaciones. ¿Qué está pasando? ¿Sabes por qué? Porque hay una atmósfera de oscuridad, de tinieblas. En cuanto baje el reino de Dios y la atmósfera cambie y la luz del evangelio resplandezca, entonces iremos hacia arriba, hacia arriba. Todo lo que hagamos será para ir hacia arriba. Mientras la luz del evangelio no resplandezca, todo lo que se haga será hacia abajo o en retroceso. En retroceso. Solamente Jesús es el único generador de vida y de luz. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dice la escritura que hablaron de apedrear a Caleb y a Josué. Así que cuando escucho que me quieren apedrear, no me interesa. ¿Sabes por qué? Porque lo que yo enseño no es políticamente correcto ahora. Y la gente dice, es que no, pastor, no parece como que la Biblia está desfasada. No, el desfasado es el mundo. La Biblia sigue siendo la verdad, la palabra de Dios hoy y siempre. Amén. Pero es una atmósfera de densa oscuridad que lo que tú enseñas suena como que anticuado, pasado de moda. El mundo es el que está atrás. El mundo es el que se ha deslindado de esta verdad y ha frenado su desarrollo, su crecimiento. Lyndon LaRouche, un estadista, una mente brillante en Estados Unidos, escribe un libro que se llama El Poder de la Razón. Y Lyndon LaRouche dice que si Estados Unidos no hubiera sido golpeado por la inteligencia inglesa,
porque la inteligencia inglesa golpeó a Norteamérica con las drogas. La comunidad norteamericana fue afectada por las drogas intencionalmente. Las drogas no llegaron a Norteamérica meramente como una intención del narcotráfico de invadir su país. Las drogas llegaron planeadas. El enemigo planeó cómo destruir la juventud norteamericana. Y dice Lyndon LaRouche que si las drogas no hubieran dañado a la juventud norteamericana, los norteamericanos ya vivirían en Marte y tendrían estaciones espaciales donde ellos ya estuvieran poblando el espacio. Y te da muestras y evidencias de que así sería. Pero la oscuridad, las tinieblas, destruyeron toda esa generación de jóvenes norteamericanos y generó un retroceso en el desarrollo de Estados Unidos. Esto es real, iglesia. Estamos en un ambiente y en un escenario de oposición para que la atmósfera del reino de los cielos baje. Escúchame. Y entra a tu casa, y entra a tu mente, y entra a tu familia. Esa oscuridad no tiene límite, pero tú conoces la luz, tú has caminado en la luz. Tú puedes romper esas tinieblas y no permitir que entren en el momento que tú empiezas a entender esta verdad y comenzar a crear la atmósfera donde Dios se quiere manifestar. Tal vez en tu casa nadie esté de acuerdo contigo. Empieza a estar tú de acuerdo con Dios. Empieza a estar de acuerdo con Dios. Porque en esa atmósfera, tú no ves nunca que el paralítico hiciera algo que no correspondiera a interpretar y entender la atmósfera que había en ese lugar. Ya estaba Jesús ahí, ya estaba su presencia, ya estaba la luz. Amén. No cabía un comentario inapropiado, hermanos. A veces hacemos comentarios tan inapropiados en los momentos significativos, importantes, donde Dios ya manifestó su gloria, su poder, ya está su presencia, y estamos todavía con algún comentario que no cabe para ese momento. Estos hombres bajaron al paralítico sin discusiones, sin reclamos, sin pleitos, sin contiendas, en unidad. Subieron, rompieron el techo, la atmósfera, y estaba la atmósfera ahí del reino de Cristo. Y fue ahí donde surgieron los milagros. Diga conmigo: los milagros no son un accidente. No, no lo son. El diablo te quiere hacer creer eso. Los que estudian conmigo en el instituto saben que los milagros son una muestra de la existencia científica de Dios. Y lo hemos estudiado a profundidad. ¿Cómo es que los milagros son una muestra científica de la existencia de Dios? Primero, quítate de la mente que los milagros no son un accidente. Eso es lo que el mundo nos quiere hacer creer. Sucede accidentalmente, ocasionalmente, a uno, a otro, por ahí. Pero que suceda como el método científico, que es repetitivo y que se puede demostrar, eso no. Eso te hace creer el mundo. Pero vemos a través de la palabra de Dios y a través de la historia de la iglesia que los milagros siguen sucediendo continuamente en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras iglesias. Dios sigue obrando milagros. Amén. ¿Dónde nacen los milagros? En la atmósfera de Dios, aquí. Dice la escritura que ahí estaba Jesús con el poder para sanar. Amén. ¿Cuántos necesitan un milagro? Número 2, ¿y lo deseas? Porque una cosa es que lo necesites y otra que lo desees, ¿no? Y número 3, ¿puedes persistir
hasta que suceda el milagro? ¿Por qué estas personas, cuando vieron que la casa estaba rodeada de una multitud, por qué no se regresaron? Dijeron, lo dejamos para otra ocasión. Algún día encontraremos a Jesús ahí caminando cerca del mar de Galilea, lo encontraremos caminando ahí por Judea y ahí lo encontramos y que te sane o que ore por ti. ¿Sabes por qué no? Porque en la vida no se gana por ser inteligente, en la vida se gana por ser persistente. Eso es lo que te tiene limitado de dónde estás a dónde quieres estar. Y los milagros, por supuesto que existen y que no son un accidente, y que podemos aquí en la casa de Dios, en su presencia, en esta atmósfera del reino de los cielos, podemos recibir milagros. Pero debemos persistir en ellos. Amén. Creemos que somos inteligentes, que sabemos. Pero cuando no sabes sobre la cultura de la luz, no sabes nada. Cuando no sabes sobre la cultura, se los dije la semana pasada, por lo menos los que fueron a la primaria o a la secundaria saben que la materia tiene 3 estados. ¿Cuáles son? Pero hay 2 estados más de la materia que se han encontrado actualmente. ¿Cuáles son? El plasma y la luz líquida. Son estados de la materia nuevos que no conocía usted, pero que hoy se conocen. Se lo estoy diciendo porque no se trata de ser inteligente. Toda la gente que creyó en el pasado, es que la materia solo tiene 3 estados. Es que, espérate, sabes muy poco. Si no conoces la luz del evangelio, si no conoces la verdad del evangelio, no sabes nada. Yo vengo hablando de la luz líquida, años y años y años. Vengo hablando de estas verdades y la gente no entiende y te tira de a loco hasta que llega la ciencia y dice, ya descubrimos. Sí, cuando ustedes lo descubrieron, nosotros ya lo sabíamos, porque la luz del evangelio ya nos había iluminado, ya nos había revelado todas estas cosas. Amén. Los milagros no son accidentes, iglesia. Los milagros son evidencias del poder de Dios en el mundo y que los podemos demostrar científicamente, pero no es mi clase hoy. Pero sí decirte que si deseas un milagro, que si anhelas un milagro, que si persistes en él, que si lo haces como vemos en este ambiente, en esta atmósfera de milagros, Dios se glorifica. Póngase de pie, vamos a orar.